Baja el paro a nivel nacional, regional y también en nuestra provincia, Guadalajara. Marzo se despide con 133 parados menos en Castilla-La Mancha. La bajada a nivel nacional nos sitúa en cifras de 2006, unos datos que hoy han valorado los políticos del Partido Popular y Partido Socialista. Bienvenidos este 2 de abril a los informativos de Televisión Guadalajara. Parece que comenzamos el mes con buenos datos en lo referente al paro. Enseguida los analizamos porque la actualidad de hoy nos deja la visita de una consejera. María Luisa Soriano ha estado en Loranca de Tajuña para apoyar al sector agroalimentario. La consejera de Agricultura ha visitado una empresa dedicada a este sector y ha hablado de las políticas del gobierno de Cospedal en esta materia. Y en deportes, José Virgilio, ¿qué veremos hoy? Pues hoy vamos a darnos una vuelta por la actualidad del Deportivo Guadalajara. Vamos a repasar también, como hacemos habitualmente todos los miércoles, lo que dio de sí una nueva jornada para el Dinamo femenino, que milita en la segunda división, y acabaremos hablando de todos los actos para una Semana Santa Deportiva que tiene muchísimos eventos. Respecto al Deportivo Guadalajara, todos ya pensando en la Copa Federación, partido de ida mañana final. Hoy repasamos cómo ha llegado el Depor hasta esta importante cita. Vamos a escuchar también protagonistas. Álvaro Campos, solo quieren hablar de Lourense, aunque también hay partidazo el domingo en Liga contra el Albacete. Como les hemos dicho, veremos los goles del 0-7 que le endosó el Dinamo Guadalajara al Miguel Turreño. Las chicas del Dinamo van como un tiro en la segunda división femenina. Y finalizaremos dándoles todos los detalles del programa de actos deportivos de Semana Santa, que incluye una carrera destinada para ese Buen Fin, que es la médula para Mateo, y también incluye un partido de fútbol indoor entre equipos de primera división. En unos 20 minutos todos los detalles. Enseguida vemos todos los deportes. Hasta dentro de un ratito. Hasta ahora. Mientras tanto, no se muevan porque tenemos más cosas que contarles. Mientras que el Partido Popular asegura que la región va mejor que nunca, desde el Partido Socialista dan datos demostrando lo contrario. CEO-Cepime analiza los datos de la recuperación económica. Sobre este asunto habló también el consejero de Economía, Arturo Romaní. Los conductores de la Junta siguen protestando y peleando por mantener sus condiciones de trabajo. Tienen previstas nuevas movilizaciones. Hoy repasamos la agenda cultural de Trillo y Cifuentes, donde tienen organizadas varias actividades para este fin de semana. Marzo se despide con un descenso en el número de parados. Bajan las listas de parados en nuestra provincia, con 155 parados menos, a nivel regional con 133 parados menos y a nivel nacional, donde la bajada ha sido una de las mayores desde el año 2006. Se reducen los parados en toda España en más de 16.000 personas. El paro es uno de los asuntos que más preocupa a los españoles. En esta ocasión parece que marzo se despide aligerando las cifras de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Una bajada a nivel nacional, regional y provincial. En Castilla-La Mancha, al término del mes de marzo, el paro se situó en 260.023 personas, lo que supone un descenso de 133 respecto al mes anterior. De esta forma, en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes en la comunidad autónoma fue del menos 0,05% respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A nivel nacional, también baja el número de parados en marzo, en 160.620 personas respecto al mes anterior, su mayor descenso en este mes desde el año 2006, hasta situarse el total de parados en 4,79 millones. El paro bajó en 3 provincias y subió en otras 2. En el caso de nuestra provincia, Guadalajara, el mes pasado se cerró con un total de 24.544 parados, 155 desempleados menos que el mes anterior. Del total de desempleados de la provincia, 11.627 eran hombres y 12.917 mujeres. El pasado mes se cerraba con 2.129 personas menores de 25 años en paro, 1.130 de ellos hombres y 999 mujeres. En concreto, en Albacete, el pasado mes finalizaba con 338 parados menos, de tal forma que el número de parados se situó en 51.318, de los que 22.926 son hombres y 28.392 mujeres.
Los parados menores de 25 años en esta provincia se sitúan en 5.605, de los que 3.031 son hombres y 2.574 mujeres. En Ciudad Real, el número de parados se situó en 70.870, 95 más que el último mes. Del total de parados en esta provincia, 32.982 son hombres y 37.888 mujeres. Los menores de 25 años parados en esta provincia al término del pasado mes eran 9.629, de los que 5.091 son hombres y 4.538 mujeres. La provincia de Cuenca cerró el pasado mes con 20.853 desempleados al disminuir en 26 parados. Del total de personas en paro de esta provincia, 9.986 son hombres y 10.867 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia de Cuenca ascendió a 2.190, 1.177 de ellos hombres y 1.013 mujeres. En la provincia de Toledo, el pasado mes terminaba con 92.438 parados, 291 más. Del total de desempleados en la provincia, 43.803 son hombres y 48.635 mujeres. Los menores de 25 años parados ascienden a 9.711, de los que 5.267 son hombres y 4.435 son mujeres. Por sectores, en la provincia de Albacete el desempleo subió 348 personas en agricultura, bajó 178 en industria, descendió 121 personas en el sector construcción, bajó 361 en el de servicios y descendió en 26 personas en el colectivo sin empleo anterior. En Ciudad Real se registraron 565 parados más en agricultura, 50 menos en industria, 188 menos en la construcción, 219 menos en el sector servicios y 13 menos en el colectivo sin empleo anterior. En la provincia de Cuenca el paro subió en 108 personas en agricultura, se mantuvo en el sector de industria, bajó 104 en la construcción, descendió 76 en servicios, mientras que hubo 46 parados más en el colectivo sin empleo anterior. Por su parte, en la provincia de Guadalajara, el paro subió en 2 personas en agricultura, bajó en 5 en industria, descendió en 75 personas en el sector de la construcción, bajó en 149 en el de servicios y aumentó 72 en el colectivo sin empleo anterior. Por último, en Toledo el paro subió en 871 personas en agricultura, aumentó en 44 personas en industria, descendió en 359 personas en la construcción, bajó en 461 en servicios y subió en 196 en el colectivo sin empleo anterior. Les mostramos ahora las valoraciones de los datos del paro que han hecho hoy los diputados regionales del Partido Popular y del Partido Socialista de Guadalajara. Una valoración, como podrán imaginar, muy diferente sobre los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Castilla-La Mancha es la única región de España en la que baja la afiliación a la Seguridad Social en 24 afiliados, mientras que en el conjunto del país ha aumentado la afiliación en 83.000 personas. La única región de España en la que baja la afiliación, Castilla-La Mancha. En cuanto a los datos de afiliación, podemos decir que tenemos 1.925 personas más afiliadas que en marzo del 2013, que este mes se ha estabilizado. Tenemos 24 personas, que es un 0,0%, solamente 24 personas menos, por lo tanto, datos del secretario de Estado, que además acaba de comparecer, dice que Castilla-La Mancha, estabilidad en lo que es afiliación, y sí que en la interanual con respecto al año pasado sí se ve ese incremento de casi 2.000 personas. Y el dato más importante dentro de lo que es la afiliación es que tenemos 463 autónomos más, que es el mayor incremento en el número de autónomos desde que empezó la crisis, desde el año 2007. Tampoco han coincidido el socialista Tierra Seca y la Popular Agudo en las valoraciones generales de la situación de nuestra región tras los últimos datos del paro. Desde que gobierna Cospedal tenemos 94.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Cada mes, desde que gobierna Cospedal, hemos perdido 100 autónomos. O cada mes 300 personas se han dado de baja en la afiliación de la Seguridad Social. En definitiva, más de 50.000 personas han engrosado las cifras del paro en Castilla-La Mancha gracias a la nefasta política de la señora Cospedal. Prudentemente vamos estabilizando y creciendo. Que
por supuesto, hay que seguir trabajando, y mucho, porque nos quedan 260.023 personas todavía en las listas del desempleo en Castilla-La Mancha. Y se merecen todo, absolutamente todo, porque encuentren un puesto de trabajo. Por eso vamos a seguir en esa línea y, según todos los datos, vamos en la buena dirección. Quien también ha valorado los datos del paro, en este caso los correspondientes a Guadalajara capital, ha sido el alcalde, Antonio Román. Ha señalado que tenemos unas cifras de desempleo de hace 2 años. Son buenos datos, aunque ha señalado que hay que seguir trabajando en ello. Hoy tenemos un dato positivo, pero no es suficiente. Hoy en Guadalajara podemos decir que estamos a niveles de paro de hace 2 años. En Guadalajara capital, en la provincia, tenemos menos parados que hace 1 año, también en la región y también en España. ¿Es un dato positivo? Sí. ¿Se está encadenando una tendencia positiva? Sí, pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que todo el mundo tenga empleo y de esa manera no tener que ayudar, no tener que asistir desde la Concejalía de Bienestar Social o desde las parroquias, de las caritas parroquiales o desde las organizaciones no gubernamentales para ayudar a todas estas personas en las necesidades básicas de la vida diaria. Como han visto, Partido Socialista y Partido Popular han comparecido este miércoles en sus respectivas sedes para valorar los datos del paro. El diputado regional socialista, Luis Santiago Tierraseca, ha ofrecido una batería de datos con los que ha asegurado que la región está peor ahora que cuando llegó Cospedal al poder. Por otro lado, en la sede de los populares, la diputada María José Agudo se ha mostrado encantada con la situación de la región y ha asegurado que estamos en la buena dirección. El déficit ha sido también protagonista en las locuciones de Agudo y Tierraseca, mientras el socialista ha explicado que el dato es muy malo a pesar de las acciones para contenerlo. Agudo ha asegurado que el dato es bueno. La Popular ha detallado que solo el pago de un IVA de carreteras impagado por el Partido Socialista y una multa por un impuesto irregular, también de la época de Barreda, ha alejado un poco la cifra del déficit por lo exigido por el ministro Montoro. El déficit marcado como tope por el Gobierno era del 1,3% del Producto Interior Bruto y se ha desviado hasta alcanzar nada más y nada menos que el 2,3% del Producto Interior Bruto. Y eso a pesar de haber subido más de 50 impuestos, el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, los copagos, eso a pesar de haber recortado las prestaciones por desempleo, de haber caído los salarios de los empleados públicos en un 20%, de haber devaluado las pensiones, de haber impuesto copagos sanitarios y farmacéuticos, de haber recortado becas, de haber aumentado las tasas universitarias, de haber recortado, cerrado colegios, aumentado las listas de esperas, cerrado camas, en definitiva, como digo, un desastre. Hemos cumplido el déficit, hemos cumplido con ese tasa de déficit durísimo todos los reajustes. Cuando gobernaba Paje y Barreda un 14%, un 7% cuando hemos gobernado y hemos conseguido reducir en 2 años al 1,5%. Solamente se mueve ese déficit por culpa de esos 2 pagos, pero en el Estado, en la Nación, el ministro ha dicho que se ha cumplido y ha entendido ese reajuste en esa sentencia y en ese pucherazo. Eso sí que es pucherazo, no pagar el IVA cuando es una obligación. Las leyes están para cumplirles, seamos particulares o seamos administración. El ministro de Industria, José Manuel Soria, estuvo ayer en nuestra provincia. El motivo era visitar la cervecera Mau San Miguel, situada en el polígono industrial de Alovera, para celebrar su 20º aniversario. El presidente de la cervecera, Javier López del Hierro, le mostró las instalaciones y le explicó el proceso de elaboración de las distintas cervezas que se producen en esta fábrica. Durante su visita, el ministro José Manuel Soria no hizo declaraciones a los medios de comunicación ni aceptó preguntas de la prensa.
La actualidad regional nos lleva hasta el municipio de Loranca de Tajuña. Hasta las proximidades de este municipio se ha trasladado la consejera de Agricultura para visitar las instalaciones de la empresa Santa Rita Harinas. María Luisa Soriano ha tenido oportunidad de visitar los entresijos de una empresa familiar que lleva 50 años en funcionamiento y de la que se ha destacado el proceso de crecimiento, modernización e internacionalización en el que está inmerso el sector, que debe llevarle a dar un salto cuantitativo y cualitativo. La consejera se ha comprometido a apoyar de forma decidida el marco estratégico para liderar el crecimiento económico y generar empleo, que bajo el lema Alimentamos el futuro presentaba el pasado mes de marzo la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Con este plan se pretende generar 60.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 6 años, incrementar también un 4% anual las ventas y duplicar las exportaciones en el periodo 2014-2020. La consejera ha querido remarcar el apoyo que el Gobierno regional viene prestando a este sector, a la industria agroalimentaria, haciendo hincapié en los retos que tienen por delante. Un esfuerzo que desde luego bien lo saben los industriales y el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. El sector de la alimentación cuenta con el Gobierno de Castilla-La Mancha como un gran aliado, en el que estamos trabajando a favor de este sector en varias líneas, sobre todo concediendo ayudas para que puedan innovar y puedan modernizar las industrias agroalimentarias, también desde el punto de vista de la formación, incrementando e impulsando la formación, simplificando también la normativa regional, la normativa y todo lo que es simplificar la administración, que es también un objetivo de este Gobierno, y por supuesto pues también tratando de impulsar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestras industrias agroalimentarias. Desde luego son retos muy importantes los que se plantea ahora mismo la industria agroalimentaria, incrementar la eficacia y la internacionalización de las empresas, y desde luego en todas estas actividades tendrán el apoyo, como digo, del Gobierno, y lo están teniendo. En la tarde de ayer se habló de economía y de si los síntomas de recuperación son o no fiables. Se hizo en el ámbito de los foros empresariales de CEO-Cepime, que contaron con 2 invitados, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito. Han vuelto los foros empresariales de CEO-Cepime, una plataforma en la que la patronal retoma la costumbre de hablar de economía y de los principales asuntos que afectan a los empresarios y a su futuro. Entonces queremos que venga gente independiente para contarnos exactamente qué es lo que pasa a nivel mundial, que influye muchísimo a nivel nacional y a nivel regional, y evidentemente a nivel local, que es lo que más nos interesa a nosotros. Nadie quiso perderse el primero de estos foros en esta nueva etapa, un foro en el que el invitado estrella fue el presidente del Instituto de Estudios Económicos. José Luis Feito quiso compartir este espíritu optimista basado, asegura, en datos que apuntan que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más ha sufrido la crisis desde 2008, pero ya está saliendo. Se cometieron muchos excesos. Se endeudó brutalmente y el coste de ajuste ha sido descomunal. En este momento es la comunidad que está creciendo más rápidamente de toda España. Es muy probable que cuando conozcamos los datos definitivos del primer trimestre veamos que por primera vez desde el año 2007, desde que se inició la crisis, Castilla-La Mancha tenga un crecimiento más rápido que la media del conjunto de las autonomías. Al acto también acudió el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, así como el resto de autoridades políticas, para oír que todo indica que se ha entrado en una espiral muy positiva, tanto en lo concerniente al Producto Interior Bruto como a la creación de empleo. Al acto estaba invitado el consejero de Hacienda. Arturo Romaní agradeció la invitación y reiteró que Castilla-La Mancha, en la línea de lo dicho por Feito, ha hecho los deberes, algo que empieza a notarse. Desde el Gobierno regional lo que se ha demostrado es que hemos sido absolutamente firmes en tomar todas las medidas que estaban en nuestra mano para sentar las bases del crecimiento económico, que todo el proceso de consolidación fiscal era totalmente necesario en Castilla-La Mancha y el haberlo hecho bien y rápido ha sido pues muy necesario para que ahora se empiece a producir más en Castilla-La Mancha que en otros lugares de España la recuperación económica. Y veíamos ayer la publicación de datos sobre el PIB de Castilla-La Mancha y ya veíamos cómo
se mejoraban las previsiones que toda clase de organismos o nosotros mismos habíamos hecho, ¿no? con un comportamiento mejor que la media de España. Esperamos que eso continúe, que todos los datos sectoriales que vamos viendo, que son mejores que en otros lugares, como por ejemplo el crecimiento de las exportaciones, pues se acabe traduciendo en crecimiento del PIB, es decir, crecimiento de la economía general y al final en creación de empleo. A lo largo de la conferencia, José Luis Feito explicó a los asistentes a este foro los motivos por los cuales la recuperación no va a ser efímera, sino que es más sólida y con más fundamento. En el año 2010 había una crisis mundial y se cuestionaba la supervivencia del euro. Ahora no. El sistema financiero español en su conjunto estaba tocado y había una gran desconfianza en el mundo sobre su solvencia. Hoy el sistema financiero español está saneado. Hoy ya se ha hecho el ajuste inmobiliario. Entonces los salarios, en plena crisis con el empleo que se había triplicado en 2 años, crecían al 3,7% los salarios. Hoy están estancados. Por cierto, hoy con los salarios estancados los trabajadores ganan poder adquisitivo. En el año 2010 los salarios crecían al 3,7%, la inflación por encima del 4%. Y aquellas subidas salariales no beneficiaban a los trabajadores que perdían poder adquisitivo y generaban paro. En el año 2010 había un déficit de balanza de pagos por cuenta corriente descomunal. A pesar de que la economía española estaba hundida, a pesar de que la crisis había sido nefasta, devastadora, y se habían hundido las importaciones, todavía el déficit de balanza por cuenta corriente era descomunal. Todavía teníamos un déficit exterior del orden del 7%. Hoy tenemos superávit. Todo puede ocurrir. Esta recuperación puede torcerse, pero lo que torció la recuperación del 2010 e hizo que fuera efímera, hoy se ha corregido y esto a mí me hace pensar que esto va a ser más duradero y más vigoroso. Mientras se desarrollaba este foro empresarial, un grupo de trabajadores de la Junta de Comunidades aguardaba a que saliera el consejero de Hacienda. Su intención no era otra que comprobar que había recibido una carta que se le había enviado pidiéndole soluciones por la situación que atraviesa este sector. Los conductores quieren que se revise el plan de recursos humanos y solicitan que se persone otro intermediario para dialogar con ellos, ya que no terminan de congeniar con la persona designada para tratar de llegar a un acuerdo en un conflicto que cada vez se alarga más en el tiempo. Volverán a manifestarse en las próximas semanas los conductores del parque móvil de la Junta. Será de manera unánime en las 5 provincias afectadas. Comienzan mañana mismo. Los próximos días 3, 9 y 10 de abril, los conductores de los parques móviles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están llamados a nuevos paros, que vendrán a sumarse a los ya celebrados y a los 13 días de encierro de los afectados en las 5 provincias. El sindicato CESIF, junto con Comisiones Obreras, Estas y UGT, lucha conjuntamente con los conductores de los parques móviles de la Junta de Comunidades en su decisión de la retirada del actual plan de recursos humanos y que se ponga en marcha una negociación con el Ejecutivo Regional para llegar a un acuerdo de un plan que afecta a 76 de los 154 trabajadores que integran la plantilla. El respaldo incondicional de los sindicatos representados en la comisión negociadora asegura la unidad de acción y la decisión conjunta de hacer frente a los constantes ataques, aseguran, y agravios laborales de los responsables regionales contra los empleados públicos regionales. La huelga está convocada para todo el personal laboral perteneciente a los parques móviles de la Junta de Comunidades, llevándose a cabo en los días señalados en Toledo entre las 9 y las 11 de la mañana y de 10 a 12 en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Los paros irán acompañados de concentraciones que se realizarán delante de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en Toledo, Consejería de Agricultura, Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y servicios periféricos correspondientes al resto de provincias. CESIF, al igual que el resto de sindicatos convocantes, exige la retirada del plan de recursos humanos de personal laboral, que se mantengan los puestos de conductores, que se asegure su estabilidad laboral, se respeten sus actuales destinos y se eliminen los asesores conductores. Además, defienden la salida negociada al conflicto, para lo que es necesario que la Administración se sienta a escuchar y negociar, más cuando ha quedado constancia de la oposición unánime a una medida aleatoria y poco justificada. Nos vamos ahora a repasar la entrevista que ayer concedía el concejal de Transporte Urbano, Juan Antonio de las Heras, a nuestra compañera Rosa San Millán. El concejal hablaba de la movilización organizada en protesta por las líneas de autobús. Pues hoy en nuestra
nuestro tiempo de entrevista para hablarnos de toda esta situación que se está generando con el primer aniversario de las nuevas líneas de transporte urbano. Nos acompaña, como no podía ser de otra manera, el concejal de Movilidad y de Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras. Los ánimos están un poquito caldeados entre varios sectores de la ciudadanía. Sí, sobre todo cuando hay alguien que se organiza de caldear esos ánimos, porque hay algo que yo creo que es evidente y que todo el mundo va a entender. El contrato viejo, las líneas antiguas viejas tenían un fin, y ese fin fue el 1 de abril del año pasado, del ejercicio 2013. Ante esa perspectiva, el actual equipo de gobierno se plantea evidentemente modificar las líneas que llevaban pues en la forma global prácticamente instaladas durante los últimos 40 años, con lo cual la gente las tenía como muy asumidas, se sabía perfectamente de memoria los recorridos, los itinerarios, las paradas, etcétera, etcétera, y lógicamente suponía además un elevado coste para la ciudadanía. Recordar simplemente a título informativo que el 70% lo pagaba el ayuntamiento y el 30% solamente lo pagaba el usuario, que finalmente es a lo que el contrato al cabo de un año va a resultar, con lo cual, por eso decía yo ayer, cuando a preguntas de un compañero de los medios de comunicación cuál era la sensación que tenía, dije esa palabra y la sigo manteniendo. Tengo esa sensación agridulce, porque se hicieron muchos trabajos previos, informes de expertos en movilidad, informes de los técnicos municipales para intentar plantear un pliego de prescripciones técnicas y administrativas para implementar una nueva línea de transportes o líneas de transportes acordes con la realidad urbanística de la ciudad de Guadalajara, en la que se ha hecho un esfuerzo importante, porque claro, hay que recordar que de los 32 autobuses que tenía la flota antigua, 24 ha habido que amortizarlos porque tenían más de 2,5 millones de kilómetros. Se han incorporado 15 autobuses nuevos de gas natural comprimido, perfectamente compatibles y sostenibles, puesto que son de gas y medioambientalmente sostenibles. Se incorporan todas las nuevas tecnologías de la información, autobuses nuevos que valen además mucho dinero cada uno de esos autobuses. Se reduce la frecuencia de todas y cada una de las líneas, intentando adecuarlas a ese cuarto de hora, y sin embargo, está claro y es evidente que a la vista de los datos objetivos que arrojan las cifras del transporte urbano, ha habido una reducción entre lo que el ayuntamiento plantea y lo que la ciudadanía en este caso ha demandado. Es decir, no hemos sabido casar oferta y demanda. En datos globales, como tales globales, es cierto, esa reducción supone más de una pérdida superior al 1 millón de usuarios, aunque en términos objetivos, es decir, comparando lo que se puede comparar, porque hay que recordar que la contrata de enero a marzo del 2013 no tenemos datos para comparar porque era la contrata vieja, pero bueno, aun comparando datos globales anuales, la pérdida es de 1 millón de viajeros, aunque exceptuando o separando ese desglose de enero a marzo de una contrata antigua y separando que desde abril a diciembre hay una línea que ya no existe, que es la de Marchamalo, el entorno puede estar en una pérdida de 600.000 usuarios, que es mucho y es importante. Y de hecho, desde el minuto 1, este equipo de gobierno y a su cabeza yo como concejal delegado de transporte urbano, venimos reuniéndonos con la consultora de movilidad, con los técnicos del ayuntamiento. Hoy, precisamente, esta mañana hemos tenido la penúltima reunión, espero que sea ya la penúltima reunión, mensualmente. Se han analizado más de 60 propuestas que a través del buzón de sugerencias y reclamaciones o bien directamente a través del registro general del ayuntamiento han hecho llegar vecinos a título individual, a título colectivo, asociaciones, empresarios, vecinos, todos, y intentando fundamentalmente casar una cosa que yo vengo repitiendo, porque es que además no puedo decir otra cosa porque si no mentiría, que las modificaciones que va a proponer el equipo de gobierno tienen que superar 3 trámites, y son 3 trámites que cualquiera que entienda de que estamos sujetos a un contrato al que hay que cumplir, la ley de contratos, tiene que superar primero el trámite administrativo de cómo montamos esas modificaciones. No vaya a ser que con las modificaciones propuestas todavía generemos más polémica. Es decir, hay que implementar modificaciones que supongan la no pérdida de las condiciones actuales y la ganancia de futuros usuarios. ¿Pero para cuándo podremos ver algo? Porque la percepción que hay en los grupos de la oposición, en las asociaciones que hoy se han manifestado y han iniciado esta campaña contra lo que han calificado ellos de desastre de autobuses, es que se dice siempre que próximamente va a haber acción, se van a adoptar esas medidas para modificar esos pequeños errores o esos pequeños desajustes que ha habido entre oferta y demanda, como usted decía, pero nunca llegan. Bueno, pues porque evidentemente tiene que superar primero, y te decía antes, 3 trámites, el trámite administrativo, que es en el que estamos, yo espero tenerlo incluso acabado
No le voy a decir fecha porque es que no me gusta hablar de fechas hasta que no tenga la documentación firmada por todos los técnicos y con el visto bueno de todo el mundo. Luego tendrá que pasar el filtro contractual, es decir, esto está conforme con la ley de contratos, y luego evidentemente vamos a intentar que el coste financiero sea el menor posible para las arcas municipales, porque ya cuesta mucho. Este servicio le cuesta a la ciudad de Guadalajara, a todos los vecinos, 6 millones de euros. Hace algunos años todavía costaba mucho más, pero aún así con todo vamos a intentar que evidentemente repercutir lo menos posible a las arcas municipales, porque además tenemos un techo de gasto que cumplir y lógicamente unas obligaciones que compartir con el resto de los vecinos e intentar casar esas dos magnitudes. En cualquier caso, cuando se habla, como se habla en este folleto por el que se convoca a una manifestación de que no presta un servicio útil, yo quiero recordarle a los grupos de la oposición que al menos a 320.000 usuarios mensuales que sí utilizan el autobús, sí les está prestando algún servicio. A muchos de ellos, evidentemente, quien llama o quien pone una reclamación es porque se siente de alguna manera perjudicado. Al que evidentemente los cambios en las líneas le han supuesto una ventaja, ni tan siquiera se molesta en plantear una modificación. Evidentemente, como grupos de la oposición, están en toda su libertad para convocar esta manifestación o cualquier otra. Que agridulce en el sentido de que por esa parte de lo que se ha puesto encima de la mesa es dulce la sensación, porque se trabajó bien. Yo creo que las líneas, y tenemos la flota de autobuses más modernas de todas las capitales de provincia de España, y agria porque, evidentemente, a pesar del mucho esfuerzo, del mucho trabajo, no hemos sabido casar esa oferta con la demanda, con lo que nos están demandando. Estamos en condiciones de ello. No es fácil analizar modificaciones que supongan la alteración de lo que la gente ya tiene hoy, desde el día 1 de abril hasta el día 1 de abril, durante un año ya disfrutado, porque supondría volver a abrir el debate sobre si esta modificación o este bucle que va a dar servicio a este barrio aporta o a la inversa, quita usuarios. Todo eso tiene que ser puesto de manifiesto, todo eso tiene que ser escrito, todo eso tiene que ser documentado, todo tiene que superar ese trámite administrativo, luego al contractual y el financiero, llevarlo a la comisión de seguimiento, que para eso existe, y además para eso están los pliegos de condiciones que lo prescriben, a la comisión de seguimiento del transporte urbano, y una vez que tengamos el dictamen de la comisión de seguimiento del transporte urbano, lógicamente someterlo al órgano de contratación máximo del ayuntamiento, que es la Junta Local de Gobierno, que ya ahí se influirá en la decisión política, que no creo que se desbarre mucho de lo que va a ser la decisión de carácter técnico vinculante, en el sentido de provocar modificaciones de líneas que supongan la no pérdida de las condiciones actuales y sí la mejora respecto de las demandas que vecinos del Alamín, de defensores del centro, de peticiones de determinada cambio de frecuencia horaria para llegar un poquito antes a Renfe o un poquito después al Hospital General. Todo eso hay que mezclarlo para que evidentemente tenga una solución y que sea una solución que no genere todavía más polémica. Por eso yo muchas veces he dicho que si fuera fácil, lo fácil, por ejemplo, y le voy a decir algo que es muy fácil y que todo el mundo lo ha entendido y a la primera lo hemos visto todos, ¿no? Como consecuencia de las obras del eje cultural ha habido que modificar dos líneas, la 4 y la 5, que durante un tiempo, mientras han durado las obras, han pasado, en vez de pasar por el denominado eje cultural, Doctor Creus y Ramón y Cajal, han pasado por Boixar y Rivera. Yo tengo centenares incluso una solicitud expresa de la Asociación de Vecinos de Heras del Canario, en el que, hasta en tanto en cuanto el Ayuntamiento adopte esta decisión con carácter firme, que por favor la línea 5 continúe por el eje de Boixareu, Rivera, Fernández y Paraguirre para que baje la estación de autobuses. Hemos contrastado los datos, hemos visto que son datos muy positivos y que no afecta al futuro de la línea. Esa será seguramente una de las modificaciones que, no le puedo decir al 100%, pero al 99% de probabilidades que será puesta en marcha, pero claro, cuando... Porque se ha visto el beneficio que puede obtener, ¿no? Exactamente, porque se ha visto que es un beneficio lógico que no perjudica a ningún usuario y que, lejos de perjudicar a ningún usuario, lo que hace es que la gente esté en favor de ese tipo de modificaciones. Eso es lo que estamos intentando solucionar, primero con los informes de carácter técnico de expertos en movilidad y de los propios técnicos municipales, a los cuales como político evidentemente tengo que estar sujeto, y luego, lógicamente, a la situación contractual y financiera. Una última pregunta, sí, muy rapidito antes de terminar. Hay un sector que está especialmente preocupado, que es el sector de mayor edad de la ciudad de Guadalajara, sobre todo de determinados barrios, que estaba acostumbrado a ese otro tipo de autobús y ahora, nos decía uno de los miembros de la Asociación de Jubilados del Alamín, si no recuerdo mal, que se sentían un tanto abandonados. Sí, yo lo comprendo en el sentido de que antes seguramente tenían la parada pues en
calle Nuevo Alemín, donde tradicionalmente ha discurrido la línea, y desde el momento en que, pues, gente mayor, y lo entiendo perfectamente, y tienen problemas de movilidad, pues bueno, todo ese tipo de problemas que ya se han planteado y que están recibidos, y ya te digo, se han estudiado más de 60 propuestas de modificación, finalmente, no sé si se quedarán en 12 o en 13, porque hay algunas que evidentemente son inasumibles, y algo que desde el minuto 1, como concejal delegado, manifesté cuando presentaba la nueva red propuesta, ¿no? Es imposible que podamos dar cobertura a todas y cada una de las demandas de transporte de cada vecino. Intentaremos que de forma colectiva acercar el autobús o algunas líneas del autobús a esos barrios que además tienen una población con más edad y con problemas de movilidad, las 3 o 4 peticiones que tenemos, alguna otra que hemos visto que porque objetivamente y porque equivocarse es de humanos, como por ejemplo el tema de la línea 5, es más natural el recorrido por el eje Boixaró y Rivera, Fernández y Paraguirre, aunque luego tiene algún problema en las frecuencias horarias en las que hay mayor densidad de tráfico, pero creemos que es más ventajoso que perjudicial, y cuando tengamos todo ese mare magnum, que no es fácil, que es complejo, perfectamente distribuido, cuando yo hoy le puedo decir que está mucho más cerca que el mes pasado y que seguramente, ojalá, pudiera llevarlo al pleno, perdón, no va a ser pleno, va a ser Junta Local de Gobierno, a una Junta Local de Gobierno próxima. Además, no hay mayor problema, porque las Juntas Locales de Gobierno se convocan por el alcalde y no hace falta esperar al pleno del mes de abril para tener la modificación de las líneas, pero primero, evidentemente, hay que tenerle el papel, hay que tenerle los informes, hay que superar esos trámites administrativos, contractuales y financieros, y cuando tengamos eso superado, se plantearán a la opinión pública y bueno, y esperemos que sirvan para lo que realmente está planteado el transporte urbano y las nuevas líneas, que además poco a poco, pero de vez en cuando van llegando alguna respuesta de los ciudadanos que están encantados con los nuevos autobuses, que con las frecuencias, que les encanta que además tener wifi. Evidentemente eso para la gente más mayor pues le pilla un poquito más, pero evidentemente el transporte es un transporte colectivo, tiene que servir para todos. Estaremos muy pendientes de cuando llegue esa fecha, que ya sabe usted que todos la estamos esperando, para todos, ver cuándo se nos plantean esas modificaciones. Juan Antonio de las Heras, concejal del Transporte Urbano en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Segundo día de juicio por la muerte de un empresario de Mondejar. Si ayer escuchábamos las declaraciones de los 4 acusados de haber cometido los hechos, hoy estaba previsto que declarase la madre de la víctima, que se encontraba en el domicilio cuando los asaltantes trataban de perpetrar el robo. Finalmente, a petición de la Fiscalía y tras la valoración de un forense, la mujer no ha declarado por padecer Alzheimer. Quien sí ha declarado ha sido el hermano de un tío de la víctima y un amigo del fallecido, además de agentes de la UCO de Madrid. Durante toda la tarde está previsto que sigan declarando más testigos de los acusados y de la víctima. También declaró en la tarde de ayer un testigo protegido que aseguró haber escuchado conversaciones entre los acusados cuando estos comentaban lo ocurrido. Medimos ahora la cabecera de nuestros embalses. El Tajo, entre Peñas y Buendía, pierden en los últimos 7 días 5 hectómetros cúbicos. Se encuentran, por lo tanto, al 36,22% de su capacidad total. Los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, han perdido esta semana 5 hectómetros cúbicos y acumulan 896 desde su última medición. Es decir, están al 36,22% de su capacidad total, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entre Peñas ha perdido 3 hectómetros cúbicos y se queda con 369 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía ha perdido 2 hectómetros cúbicos y almacena 527 sobre una capacidad total de 1.639. En cuanto al resto de embalses de la provincia de Guadalajara, 3 han aumentado sus reservas, 1 las ha disminuido y el resto se han mantenido invariables. Así, el embalse de Alcorlo ha ganado 1 hectómetro cúbico, acumulando 102 de un total de 180. El de Volarque sube 2 y se queda con 27 a 4 de su máximo embalsable. Y el embalse de La Tajera gana 1 y se queda con 33 de los 59 que puede albergar. Por su parte, el del Vado ha disminuido 1 y se queda con 47 hectómetros de los 56 almacenables. El resto de embalses se han mantenido invariables. Así, el de Almoguera mantiene sus 6 hectómetros a 1 de su máximo. El de Latance se queda con 13 de los 35 que puede almacenar. Asimismo, el de Beleña mantiene sus 45 hectómetros a 8 del máximo que puede almacenar. Y el de Palmaces sigue aumentando 22 hectómetros de los 31 que puede albergar.
La Asociación de Artistas de Cifuentes y la Asociación Cultural Taurina Vacas por el Tajo han organizado diferentes actividades para este fin de semana en sus correspondientes municipios, Cifuentes y Trillo. Prepárense porque este fin de semana se celebrará el segundo mercado de artesanos y unas conferencias con Javier Solano para hablar de los encierros de Pamplona y su trayectoria. Cifuentes y Trillo preparan sus agendas para este fin de semana. El próximo sábado 5 de abril, el Centro Cultural Santo Domingo de Cifuentes celebrará el segundo mercado de artesanos, organizado por la Asociación de Artistas de Cifuentes. Desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, los artesanos nos darán a conocer sus técnicas y las nuevas tendencias del sector en un día en el que los asistentes también podrán disfrutar de explicaciones sobre cómo se realizan los diferentes productos. Hay actividades para todos los gustos, desde cursos de jardinería creativa, cestos de Pascua, diademas, decoración de cupcakes y hasta de afilado de cuchillos y navajas. Los diferentes actos se irán desarrollando desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Algunos son gratuitos y en otros tendremos que participar pagando 4 euros. Mientras tanto, el sábado en Trillo, la Asociación Cultural Taurina Vacas por el Tajo celebrará una conferencia a cargo del periodista Javier Solana. Bajo el título La voz de los encierros, Solana hablará de su trayectoria profesional y cómo ha vivido los encierros siendo corredor y periodista. Después de la conferencia, que será a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Trillo, habrá un vino español para los asistentes.